La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, como les contábamos, ya aprobó en general, es decir, en su primer trámite, el proyecto de retiro acotado de fondos previsionales que impulsó el gobierno, mientras la Comisión de Constitución, por otra parte, en paralelo, rechazó la iniciativa que permitía un quinto retiro. Vamos a conocer los detalles de la discusión que se está dando en el Congreso en torno a los retiros. María Paz Ortiz a esta hora nos cuenta. ¿Cómo estás, María Paz? Buenos días. Hola Seba, buen día. Hace harto frío todavía, la verdad es que la temperatura sigue sin subir y lo otro que vemos por acá en el parque, mucha gente corriendo. Desde mañana recordarles que van a poder dejar la mascarilla para correr. Eso también es un dato importante, tenemos que estar al pendiente. Mañana empiezan a regir estas nuevas normas sanitarias, pero claro, para volver al tema del retiro, es importante hacer la diferencia. Hay un cúmulo de proyectos parlamentarios del quinto retiro que fueron rechazados ayer en la Comisión de Constitución. Y por el otro lado está el proyecto que acotó, el retiro acotado del gobierno, que se ingresó a la Cámara, a la Comisión del Trabajo, y ahí fue aprobada entonces en general el primer trámite, 11 votos a favor, 2 en contra. Y esto es entonces lo que se está discutiendo ahora, va a seguir discutiéndose hoy día durante la tarde, un proyecto que de alguna forma permite el retiro de fondos, pero que el dinero no va a llegar a las personas, no va a ser como antes, sino que sería entonces para un pago directo de deudas. Tiene 6 excepciones en las que las personas pueden optar a él, por ejemplo, deuda alimentaria, deudas de instituciones de salud, deudas hipotecarias, para aumentar un subsidio, para aumentar el ahorro y optar un subsidio, servicios básicos y el pago de deudas financieras. Esas son las 6 opciones, las que la gente va a poder optar entonces a este retiro bastante más acotado de lo que se hacía antes. Según el gobierno, esta es la mejor manera de hacerlo, entendiendo que, claro, hay personas que tienen deudas, pero que no son todos, que no es el común, y así de alguna forma, si no pasan el dinero por las personas, impactaría menos en la inflación. Esa es la forma que lo está viendo el gobierno. Y claro, la ministra del Trabajo ayer explicó un poquito de qué se trata la iniciativa en conversación con CNN. Escuchemos lo que decía. Hemos considerado pertinente avanzar en un retiro acotado que tenga también a la vista poder generar un alivio para las familias y, por cierto, también utilizar los fondos de pensiones para fines que tengan que ver efectivamente con la seguridad social. Tenemos que mantener un equilibrio, por un lado, en materia de tener un control de la inflación que afecta sin duda a las familias de menores ingresos de nuestro país por el alza del costo de la vida, pero por otro lado además reconocer una necesidad efectiva y que la necesidad de avanzar, como señalaba, en que las familias vivan con un nivel de endeudamiento menor. Por eso la idea es llevar adelante este proyecto de ley dentro de estos márgenes que se han acotado, que se han delimitado y que tienen también sentido de realidad. Ahí está, Seba, entonces un poco la visión que tenía el gobierno para ingresar entonces este proyecto, que se ingresó de manera rápida y también sorpresiva, sorprendió incluso dentro de algunas partes del gobierno. El ministro de Hacienda hablaba y desde la subsecretaría desconocían un poco el antecedente, es parte a lo mejor de los problemas comunicacionales que ha tenido este gobierno, pero sí aseguran que claro, que no es algo que se vio a la rápida, que es algo que también existen otros ejemplos en otros países que podría resultar hacerlo de esta forma para entonces evitar un impacto sobre todo en la inflación en nuestro país, entendiendo que es lo que han generado los retiros anteriores. Habló también, claro, el ministro de Economía explicando un poquito esto, de por qué creen que esta es la mejor fórmula para generar un quinto retiro, entendiendo que, claro, subió el costo de la vida y que la gente también se acongoja bastante por sus deudas. Los primeros retiros que se hicieron en nuestro país fueron precisamente para eso, la gente pagó sus deudas. En ese sentido hay que dejar bien en claro que en Chile al chileno no le gusta deber, y eso es algo que acongoja mucho, sobre todo si pensamos en las opciones que entregó dentro de estas 6 opciones para este retiro acotado. Una de ellas son los créditos hipotecarios, que acongojan por supuesto mucho cuando se trata de la vivienda. Escuchemos al ministro de Economía explicar un poco cómo funcionaría este retiro acotado. Si se aprueba en cambio la propuesta que está impulsando el gobierno, en ese caso no hay esos efectos macro, o esos efectos macro son muy acotados, básicamente por 2 razones. La primera es porque todas las opciones para utilizar esos retiros son básicamente pago de deuda. Entonces no es necesariamente algo políticas que generen liquidez, sino que pasan de un activo a un pasivo, o de un ahorro que tenía la persona a una deuda que tenía la persona, ¿cierto? Entonces ayudan a las personas, alivian la deuda, y por otro lado el nivel de retiro también es probable que sea menor, el monto, y eso también genera menos presión inflacionaria.
Ahí estaba, entonces no se genera un activo, sino que se paga directamente la deuda, esa es la explicación del ministro de Economía, pero además, claro, existía el debate que presentaron sobre todo parlamentarios de derecha que decían que sentían este temor de que se fueran a expropiar los fondos de pensiones de las personas, que eso aún no estaba claro, y que la única forma de sentarse a conversar para votar respecto de estos retiros era, la condición de alguna forma era que el gobierno prometiera y se comprometiera a que entonces estos fondos no van a ser expropiados. Para eso el ministro Jackson ayer ya confirmó que durante la próxima semana el gobierno va a presentar un proyecto de reforma entonces para dejar en claro que estos fondos de pensiones son absolutamente inexpropiables. Algo también abre un debate entendiendo que es algo que se estaba avisando y revisando en la comisión, incluso en el pleno, y que sigue en discusión en la comisión, en la convención constitucional que rige nuestro país en estos momentos. Así que escuchemos al ministro. ¿Apoyarían un proyecto de reforma constitucional que declare inexpropiables los fondos de los trabajadores? Hace pocas horas yo me comprometí de manera explícita a que el gobierno va a ingresar un proyecto de reforma constitucional para esto mismo. O sea, ya lo acabamos de comprometer, o sea, sí, no solamente estoy dispuesto, lo vamos a hacer. La próxima semana sí o sí va a haber un proyecto de estas características. Ahí estaba, la próxima semana sí o sí, decía el ministro, se comprometió, claro, para entonces esta reforma. Y lo otro, claro, sigue el debate parlamentario. Los parlamentarios decían, algunos estamos a favor de un quinto retiro, pero con condiciones, aceptamos o no esto que ofrece el gobierno, que es bastante más acotado. Habían unos que decían, por supuesto, no respondía a la necesidad, porque insisten en que lo que necesita la gente es el dinero inmediato, es tener el dinero y ver ellos qué hacen. De hecho, también se presentó respecto de del retiro acotado del gobierno ayer, dentro de lo que se votó, se anotó que podría haber un reparo constitucional, entendiendo que el gobierno no podría decirle a la gente cómo gastar su dinero. Será un reparo que ingresó el diputado Cristian Lavé, así que también va a ver qué pasa con eso. Pero escuchemos a la diputada Cariola, el diputado Longton, que eran parte de ayer del debate de lo que estaba sucediendo con este quinto retiro. Escuchemos. Si bien en la Comisión de Constitución se tramitaba una reforma constitucional de retiro de fondos previsionales, lo que se ingresó fue un proyecto de ley. Yo esto lo pongo en positivo. Nosotros lo que hicimos fue aprobar el retiro de fondos previsionales con orientación hacia los que más lo necesitan, incluido en eso el pago de las pensiones alimenticias para siempre, y también incorporado en ello elementos como el pago de deudas comerciales, el pago de deudas de salud, el ahorro de la vivienda, y además le pedimos al gobierno incorporar el que se acelere el fondo de cesantía, que se aumente el plazo y que se aumente además la tasa de reemplazo. No lo rechacé porque el gobierno se comprometió a presentar una reforma constitucional para asegurar los fondos de las pensiones que son de todos los chilenos, es decir, asegurar la propiedad y que no van a ser expropiables. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque si no se asegura eso, si el gobierno no avanza en aquello, nosotros vamos a evaluar finalmente avanzar en este retiro, porque lo que no queremos es que el día de mañana los fondos de pensiones sean expropiables y se les quite de las manos a los trabajadores. Estaban las condiciones, Eva, de los parlamentarios, claro, e insisten en que es muy importante el que quede claro que los retiros, o sea, que los fondos de pensiones no son expropiables. La diputada Cariola también ponía condiciones que tienen mucho que ver, claro, prácticamente describía un poco el proyecto que ingresó ayer de manera muy rápida el gobierno. El ministro Mario Marcel daba la tranquilidad de que esto podría resultar y que podría tener un mucho menor impacto en la inflación si se hace de esta forma, que de manera acotada, porque claro, no hay activos que flotando, sino que se paga directamente la deuda. Habrá que ver, durante esta tarde van a también seguir votando en el Congreso, así que vamos a estar muy pendientes al respecto, porque sin duda es un debate que ha generado bastante, que también genera mucho interés público. La gente quiere saber también qué va a pasar y están muchos muy preocupados también por sus deudas. Sí, claro, el debate se hace un poco más confuso, María Paz, también, ¿no? Porque hay proyectos distintos, hay posiciones que han ido cambiando en el tiempo también de distintos sectores políticos, y eso también hace un poco más difícil seguir el debate y sobre todo la viabilidad, pero es probable que el proyecto que ha presentado el gobierno sí avance porque requiere menos votos, como ya lo ha hecho en la Comisión de Trabajo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con el debate hoy día. En unos minutos también tendremos la posibilidad de ir profundizando con algunos parlamentarios sobre su posición sobre este tema. Gracias, María Paz. Nos vemos, que estés bien. Nos vemos. Chao, chao.
Bien, 8:46, profundicemos un poco en este tema para explicar bien en qué consiste el proyecto acotado que ha presentado el gobierno. Los montos respecto a retiros anteriores se mantienen. Lo que cambia es el objetivo para estos retiros. Estarán condicionados única y exclusivamente a un pago de deudas en distintas áreas. No cualquier deuda, las que establece el proyecto, que son 6 específicamente. Vamos a revisar el detalle porque es bien interesante ver cómo se va a ir aplicando estos retiros y cómo el pago va a ser de una suerte de cascada, con un orden bien específico que establece el proyecto de ley. Los retiros que se realicen podrán destinarse única y exclusivamente a estos 6 puntos. Por una parte, al pago de la pensión alimenticia que esté adeudada. En estos casos es la persona acreedora la que debe reclamar ante la AFP el retiro de estos fondos del deudor para de esa forma cumplir con los compromisos. Pagos de deuda de salud, otro punto también que está contemplado. Aquellas deudas en este ámbito, en sistema público o privado, podrán ser canceladas también con el retiro del 10%. La adquisición de la primera vivienda, acá se puede destinar este 10% que se retire directamente a una cuenta de ahorro, a la libreta de ahorro para la primera vivienda. El pago de deudas hipotecarias de la primera vivienda también está contemplado bajo ciertos criterios, lo que permitiría entonces ponerse al día para aquellos que quedaron atrasados, por ejemplo, en el contexto de la pandemia o de los meses posteriores a la crisis sanitaria. Por otra parte, el pago de deudas de arrastre en servicios sanitarios de electricidad y de gas. También se podrán poner al día aquellos ciudadanos haciendo uso de este retiro y de esa forma entonces pagando estas cuentas para ponerse al día con esas deudas acumuladas. Recordemos que en el contexto de la pandemia surgió una ley que permitía no cortar los servicios en caso de no pago. De esa forma entonces muchas familias pudieron seguir adelante, destinar los recursos a otras cosas, pero se fueron acumulando esas deudas y ahora lo que hay que hacer es de alguna manera sanear esas deudas, también ponerse al día y estos fondos estarán disponibles para eso. Y por último, el pago de otras deudas financieras. Esto considera tanto a la banca como a casas comerciales para poder ponerse al día con aquellas deudas que están morosas en este sistema. ¿Cómo se va a realizar? Esto, les decía, funciona como un sistema de cascada. Hay un orden de prelación, es decir, cada uno de estos puntos se irá saldando primero y si quedan fondos del 10% se puede ir avanzando en los siguientes. Por ejemplo, si alguien tiene una deuda de pensión alimenticia, se tratará de cubrir todo lo adeudado con el 10%. Si quedan fondos disponibles después de haber hecho ese pago, se podrá avanzar con el pago de deudas en salud. Si no hubiera deudas en ese ámbito, podrá avanzar a la adquisición de la primera vivienda y de esa forma se va avanzando con cada uno de los puntos. De otra forma, podría ir destinándose cada uno de los recursos de manera distinta, parcelada en cuotas, digamos, a cada uno de estos puntos. Pero la idea es generar un orden donde lo más prioritario será el pago de la pensión alimenticia y luego se va avanzando en los siguientes. Por otra parte, el pago de estas deudas no pasa por los cotizantes, es decir, el retiro de fondos no pasará por las manos de aquel que lo solicita, sino que va directamente desde la AFP hasta el acreedor correspondiente. Por tanto, no habrá forma de que esos recursos se destinen a otra cosa. No es un compromiso que asume cada uno de los que retire, sino más bien un pago directo de subrogación se determina entre la AFP hasta los acreedores. Esos son los puntos más relevantes. De esta forma, ha dicho el ministro Marcel, se evita que los recursos se destinen a otra cosa, generando más inflación, por ejemplo, por un aumento de la demanda. Como acá estamos hablando de deudas, desde el punto de vista contable, hay un ajuste de deudas y de activos y pasivos por el lado de quien está pagando, del cotizante, y por el lado de las empresas, lo que minimiza el efecto inflacionario entonces de este retiro acotado que ha propuesto el gobierno, que por lo demás sería una 10ª parte de lo que se podría retirar si es que no hubiese este tipo de condiciones, según ha planteado el ministro de Hacienda.